Somos un equipo de investigación de la Universidad Católica de Salta, Argentina, y en esta ocasión estamos acá para presentar nuestra ponencia con el título Hacia una perspectiva científico-académica de las organizaciones sociales en Argentina. Este equipo está conformado por Néstor Cruz, Anabel Toledo, Ruth Romero Urbina y José Lamas. Nuestra ponencia surge de un proyecto de investigación que fue aprobado en el año 2018, entre el año 2018 y 2019, cuyo título es La acción social efectiva de la sociedad civil organizada en Latinoamérica, el caso de la ciudad de Salta, Argentina. El objetivo principal de este proyecto consiste en conocer, valorar y comprender el accionar de la sociedad civil organizada en la ciudad de Salta, Argentina, inmersa en la dinámica de la región latinoamericana, la interacción entre los diversos tipos de organizaciones sociales y de gobierno, así como la efectividad de la capacidad organizacional para atender las necesidades y las carencias sociales de los grupos de población en la sociedad actual. El proyecto de investigación, desde un punto de vista metodológico, se organizó en 3 momentos o etapas. El primero tiene como fin el análisis del estado científico y regulatorio de las organizaciones sociales en Argentina. El segundo momento persigue o tiene como fin relevar el accionar y el conocimiento acumulado de esas organizaciones sociales, en este caso las salteñas, y los organismos estatales que las promueven a partir de un contacto directo con sus protagonistas. Y por último, el tercer momento tiene como fin analizar los datos obtenidos y elaborar las conclusiones pertinentes. En este caso, la ponencia reúne los resultados obtenidos en esa primera etapa de investigación, cuyos objetivos eran, primero, identificar las perspectivas teórico-metodológicas desde las cuales son estudiadas las organizaciones sociales en Argentina a partir de artículos desarrollados por científicos argentinos, y en un segundo momento conocer las principales necesidades que cubren las organizaciones sociales argentinas en esos trabajos publicados e identificar las relaciones que tienen con el territorio de intervención, el Estado, el sector privado y otras organizaciones en los trabajos mencionados. Bueno, en esta primera etapa de la investigación, como metodología buscamos artículos de científicos argentinos y nos encontramos con 15 artículos que trabajan sobre la temática y los buscamos en un repositorio que es la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina. Para esta primera etapa de la investigación, se decidió utilizar como ejes del relevamiento 4 preguntas o 4 interrogantes claves. El primero de ellos es: ¿desde qué perspectivas teórico-metodológicas se sustentan los investigadores argentinos para analizar las organizaciones sociales? El segundo: ¿cómo se caracterizan las organizaciones sociales en los artículos científicos argentinos? El tercero: ¿qué necesidades atienden las organizaciones sociales argentinas y cómo desarrollan sus actividades en el territorio? Y por último, ¿qué interacciones se describen entre las organizaciones sociales con las instituciones de gobierno, organismos internacionales y el sector privado y otras organizaciones sociales? Bueno, lo primero que hicimos entonces fue conocer un poco la trayectoria de las organizaciones sociales en Argentina. Nos encontramos con una larga trayectoria que data desde el siglo XIX, en donde en un principio estaban dedicadas más a la filantropía, relacionadas a grupos de la Iglesia Católica, que es el grupo hegemónico en ese momento religioso. Bueno, entre 1880 y 1930, con la consolidación del Estado, comienzan a aparecer nuevos modelos organizacionales como los sindicatos, los clubes deportivos, organizaciones de base. Ya entre 1945 y 1955, que es la etapa del peronismo en Argentina,
con las intervenciones del Estado, comienzan a aparecer otras organizaciones sociales dedicadas específicamente a los problemas sociales de aquel momento, y aparece también la Fundación Evita Perón, que era la fundación de la primera dama, y sigue como planteándose la figura de la mujer muy vinculada a las organizaciones sociales, y eso permanece por tiempos posteriores. En 1976, en la época de la dictadura, frente a la gran cantidad de atropellos que hubieron en ese momento a los derechos humanos, comienzan a aparecer una serie de organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos humanos para contrarrestar justamente aquellos atropellos de la época. En 1983, con la vuelta a la democracia, comenzaron a aparecer nuevas ONG estrechamente vinculadas a la creciente pobreza y exclusión social, que también fue producto de todo ese proceso de dictadura, ¿no? Las organizaciones sociales también aparecen como articuladoras entre el Estado y los ciudadanos, respondiendo a algunas necesidades que muchas veces no estaban siendo cubiertas por el Estado. En ese momento también aparece una figura bastante asistencialista del Estado hacia las organizaciones. Ya para 1990 comienzan a aparecer fuentes de financiamiento de organismos internacionales, y también surgen otros movimientos que permiten o involucran al sector privado en la solución de problemáticas sociales mundiales. Ese tiempo también marcó mucho, y bueno, este conjunto de acontecimientos que fueron marcando la historia de las organizaciones en Argentina también dio lugar a la manera en que se las concibe actualmente. De esta forma, luego de hacer esta presentación de la línea histórica que involucró a las organizaciones sociales con el Estado en Argentina y con la sociedad entera, por supuesto, y vimos inicio a la búsqueda de las respuestas de las preguntas que nos planteamos como ejes de esta investigación. La primera pregunta que nos hicimos, como ya lo mencionamos, fue desde qué perspectiva teórico-metodológicas se sustentan los investigadores argentinos para analizar las organizaciones sociales. En términos generales, lo que se puede decir para responder esta pregunta es que la perspectiva teórico-metodológica se encuadra en el estudio sociológico y antropológico crítico. Esto tiene que ver justamente con la idea, o mejor dicho, con la realidad de que al menos estos artículos que han sido relevados han sido escritos en su mayoría por profesionales que vienen de esas escuelas académicas, ¿sí? En las universidades argentinas, por supuesto. La fenomenología y el posicionamiento estructural constructivista son utilizados en conjunción con perspectivas latinoamericanas como el desarrollismo y diferentes vertientes de lo que se conoce como el campo popular o feminista también. Digamos que esa perspectiva es la que atraviesa el estudio de las organizaciones sociales, porque inclusive la mayor cantidad de las organizaciones que son relevadas en estos estudios atienden ese tipo de necesidades en la sociedad o ese tipo de problemáticas. ¿Bien? Y por último, otro comentario que podemos hacer como para poder responder esta pregunta es que este entramado teórico que reviste a este conjunto de artículos permite que los investigadores identifiquen a las organizaciones sociales como sujetos de estudios inmersos en un contexto social marcado por la desigualdad. Esto es muy importante. Hablamos de sujetos de estudios porque generalmente los investigadores hacen cuerpo o ponen el cuerpo en sus investigaciones generando verdaderas relaciones con las organizaciones con las que están trabajando en ese momento de la investigación, y justamente hacen propios también las problemáticas y las denuncias que estas organizaciones hacen. Justamente a eso hace referencia este pequeño comentario que dice: denunciando el abuso de poder y el olvido de algunas instituciones del Estado y diferentes corporaciones transnacionales. Esto también tiene que ver con una posición no solo teórica, sino también ideológica de los y las investigadoras y también de las organizaciones sociales que son involucradas
en estas investigaciones. Muy bien, y la segunda pregunta que nos guió fue cómo se caracterizan las organizaciones sociales en los artículos científicos abordados en esta investigación en el repositorio digital de la Nación. Las organizaciones sociales son entendidas como un conjunto organizado que resulta de la unión de voluntades individuales que comparten algún interés que generalmente se ancla en la lucha de clases. Eso se ha visto mucho en la mayoría de los artículos científicos que abordan la temática. Esta tensión se puede observar en la unión a través de la resolución de problemas sociales, la militancia ideal y los movimientos anclados a ideales políticos, a idearios, perdón, políticos y sociales, a los que se suma la caracterización como nexo o puente entre esas necesidades sociales que trabajan y abordan las organizaciones con los entes gubernamentales, programas del Estado, programas de la municipalidad, generando redes para visibilizar muchas veces las necesidades de estos grupos y concretar esa lucha en la adquisición de derechos y resolución de necesidades concretas. Bien, en relación a las necesidades que atienden las organizaciones sociales en Argentina, encontramos un listado que lo podríamos caracterizar principalmente por dedicarse a actividades que están relacionadas a los derechos del niño, al desempleo o al empleo informal, al acceso a la tierra y también el derecho a un hábitat digno, la desigualdad social, particularmente se hace mucho énfasis en las desigualdades que hay en relación a los pueblos originarios, la precariedad en la educación y la contaminación ambiental. Dentro de esa pregunta también teníamos cómo se desarrollan las actividades de las organizaciones sociales en el territorio. Y básicamente encontramos dos grandes grupos. Por un lado, las que son netamente territoriales, que, bueno, se caracterizan por ser de movimientos sociales o agrupaciones de personas que luchan en función a un objetivo en común. Y el segundo grupo son organizaciones que más bien funcionan como intermediarias, que generalmente toman un rol como de bisagra o de puente entre el sector estatal y el privado. Y bueno, buscan alinear objetivos en común en relación a una necesidad de una comunidad, por ejemplo, el hábitat. En ambos casos hay un nivel de incidencia política y nada más que se lo hace de diferentes formas. Las que son netamente territoriales suelen hacerlo desde un lugar más bien de presión social, de militancia, y las que son organizaciones sociales que cumplen un rol más de intermediarios suelen hacer más bien otro tipo o tienen otro tipo de incidencia más vinculado a la generación de información y al análisis de las problemáticas sociales que están atendiendo en ese territorio. Bueno, otra de las preguntas que nos hicimos con respecto a estos artículos científicos es qué interacciones describían los científicos entre las organizaciones sociales, con el Estado, el sector privado, otras organizaciones y el territorio. Y bueno, con el Estado nos encontramos con que había una diversidad de relaciones de tensión o más amenas, dependiendo el modelo de Estado que estuviera vigente según el año de investigación que se haya realizado, ¿no? Y nos encontramos de que el modelo de Estado neoliberal normalmente tenía más conflictos con las organizaciones sociales, por ejemplo, porque las políticas públicas que desarrollan no estaban tanto vinculadas al hábitat, por ejemplo. Entonces vemos que el Estado en algunos casos se constituye como un condicionante y en otros casos, con otro tipo de políticas públicas, también se vuelve propulsor del trabajo territorial. O sea, dependiendo del tipo de políticas públicas que haya y del modelo de Estado, esa relación con el Estado se modifica. También muchas veces se señala que el Estado cumple un rol meramente asistencialista o de depositar un capital monetario y a veces las organizaciones en territorio reclaman
herramientas para poder gestionar sus propias propuestas. Entonces también ahí se produce un vínculo o de conflicto o más ameno, dependiendo cómo se gestionen esas políticas. Por el otro lado, las interacciones de las organizaciones o instituciones, bueno, aparece como un actor recurrente el campo académico, y eso es muy relativo, aunque las vinculaciones que se hacen entre el territorio y las necesidades del territorio y ese campo académico varían también según el grado de titulación de los investigadores que estén implicados en el trabajo de campo con este territorio, y también el grado de confianza que generen en el territorio u organización en el que se desempeñen. Y otro dato que aparece como muy curioso es que el campo académico no siempre aparece expresado literalmente dentro de los artículos, sino que a veces se lo nombra y a veces aparece de forma indirecta. Con respecto a la relación con el territorio y las organizaciones sociales, bueno, las organizaciones sociales cumplen un papel de cubrir necesidades que el Estado no llega a satisfacer para su accionar, pero también funcionan como puentes, lo que contábamos en la diapositiva anterior, como puentes, como bisagras que aterrizan las políticas públicas en los territorios, sobre todo relacionados a políticas públicas que tengan que ver o que estén vinculadas con el hábitat y, bueno, lo habitacional. Como reflexiones finales de esta primera aproximación al sujeto de estudio, que son las organizaciones sociales, en este caso las organizaciones sociales argentinas, podemos tomar 4 ejes que para nosotros o para este equipo son muy importantes. Primero, es la posición que tienen estas organizaciones sociales en Argentina, que surgieron justamente adosadas a la Iglesia Católica en su esplendor como institución dominante aquí en Argentina, pero se fueron obviamente independizando para poder llegar a los espacios más profundos de una sociedad que en muchos casos ha sido golpeada por la tiranía de algunos procesos políticos e históricos. Y justamente esto ha hecho que las organizaciones sociales en conjunto pendulen entre momentos democráticos de plena participación y momentos autoritarios de plena supresión de derechos. La organización social en todo momento, ya en cualquiera de estos espacios o momentos históricos, ha servido como vínculo entre el Estado y las problemáticas sociales de los sectores más vulnerables, y ha intentado siempre llegar a esos intersticios sociales que el Estado no llegaba en ninguno de esos momentos. Y justamente la organización social sirvió en todo momento como una especie de puente para poder solucionar esos problemas de base. ¿Bien? Esta reflexión surge justamente de este estudio que realizamos del proceso histórico que vivieron en nuestro país las organizaciones sociales. En un segundo momento, o una segunda reflexión, tiene que ver con que las organizaciones sociales en Argentina siempre se han abocado al trabajo de ayudar a los sectores más vulnerables, aunque también, como desde un punto de vista antagónico, si se quiere, podemos decir que también han sido herramientas de algunos espacios políticos para ejercer lo que aquí se conoce como clientelismo político. Las organizaciones sociales también han servido como vehículos de generación de transacciones, si se quiere, entre grupos políticos y sectores vulnerables de la población para poder generar una especie de intercambio por votos, ¿sí? en ciertos tiempos eleccionarios. Esto, en algunos casos, ha tenido la reputación, la imagen de las organizaciones sociales de nuestro país y ha generado en alguna parte de la población cierta desconfianza muchas veces de algunas organizaciones. Lo que la distingue, en la tercera reflexión, de
de otros tipos de organizaciones de la sociedad civil es que tienen un fuerte trabajo territorial, que a su vez se combina con un gran conocimiento del saber hacer, de cómo resolver sus problemas, y esto lo han acumulado a lo largo de los años y le ha generado un gran capital social como para poder desenvolverse en el espacio social que le tocó vivir, por supuesto. En combinación, estas dos características hacen que las organizaciones sociales se posicionen en un lugar fuerte de la sociedad, en primer lugar, pero se transforma en un problema cuando ellas mismas no son conscientes de este capital que poseen, del capital territorial y del capital de conocimiento. ¿Bien? Y eso es algo que quizás haya que empezar a investigarlo desde otro punto de vista, o quizás desde un punto de vista más multidisciplinar. Y por último, los investigadores argentinos amplifican la heterogeneidad de las organizaciones. ¿Por qué? Porque toda esta historia rica que tienen las organizaciones sociales de nuestro país ha generado justamente una perspectiva multiforme, si se quiere, y muy heterogénea, de diferentes formas de identificarlas. Y eso ha generado una perspectiva un tanto difusa por parte de la comunidad acerca de estas organizaciones sociales, en el sentido de que primero hay una infinidad de denominaciones formales e informales, ¿sí? Pero también esto incide en que la comunidad no sepa muy bien a qué se dedican cada una de estas organizaciones en el territorio. Y lo que hacen estas investigaciones, a nuestro entender, es profundizar justamente y legitimar, en muchos casos, esa informalidad que ya existe desde hace mucho tiempo, pero esto no genera para nada un punto de vista negativo, sino que representa una realidad compleja que se desarrolla en la sociedad argentina. La misma sociedad ya es muy compleja, por supuesto, las organizaciones lo van a hacer y las investigaciones que surgen de allí también van a representar o van a reflejar esa complejidad. Por lo tanto, lo que proponemos desde este equipo de investigación es apostar también a investigaciones que vengan desde este punto de vista complejo para abordar justamente esta complejidad y también hacerlo desde un punto de vista multidisciplinar. Esperamos que esta primera aproximación haya servido justamente como una aclaradora de la realidad de las organizaciones sociales en nuestro país, en Argentina, y que sirva también, por supuesto, como un punto de inicio de lo que resta en el proyecto de investigación, que son todas estas etapas que hemos mencionado al inicio de esta ponencia. Así que en nombre mío y de todo el equipo de investigación de la Universidad Católica de Salta, agradecemos a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, por la invitación, y por supuesto agradecemos a la red RACE, Red de Acción Social Efectiva, encabezada por la Universidad Nacional Autónoma de México, y por supuesto personificado por la doctora Patricia Carrillo Velázquez. Muchas gracias por haber escuchado esta ponencia y esperamos sus comentarios y sus preguntas pertinentes. Hasta otro momento.